Bueno, acabo de poner el slide que dice patologías del oído interno. ¿Es eso que están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora recién has entrado ahorita, ¿no? Parece que está con un problema de audio. Muy bien. A ver. Oído interno ya nada tiene que ver con aquella sintomatología que hemos visto, con dolor, otalgia, secreciones y demás cosas. Ahora el oído se va a identificar clínicamente con un común denominador como sintomatología, que es el vértigo. ¿Ya? Y el vértigo o pérdida del equilibrio, en algunos libros van a encontrar como sensación de mareo. Existen dos formas de vértigo, uno que es objetivo y el otro que es subjetivo, ¿no? Objetivo, aquel que va a ver la sensación de ilusión que las cosas giran alrededor del individuo. Y el objetivo va a ser aquel que el individuo mismo está girando alrededor de los objetos, ¿no? Entonces hay una gran diferencia en el subjetivo y el objetivo. De todas formas, esa es una tarea, eso hace parte de su tarea que les voy a dar para su siguiente trabajo. Y ustedes van a investigar. Ese vértigo pueden haber en diferentes situaciones. Yo las llamo como otras causas que acompañan el vértigo. Pueden haber en presión arterial, y ya sea hipertensión o hipotensión, va a haber aquella sensación de desequilibrio. En aquellas alteraciones vasculares, un ataque isquémico transitorio, estados gripales, estados de resfrío o alergias, porque cuando uno está congestionado, tiene aquella sensación de que está todo, que el paciente inclusive puede experimentar algún tipo de mareo. También tenemos lo que es la condición ambiental. Y en la condición ambiental tenemos la presencia del movimiento. Todo paciente o toda persona que hace un movimiento brusco en determinado momento va a experimentar un mareo, ¿no? Principalmente aquellos que no están acostumbrados a hacer rotaciones rápidas. Se van a marear, ¿no? Lo mismo sucede con los medicamentos, por ejemplo, el alcohol y medicamentos ototóxicos. También pueden producir y ocasionar algún desequilibrio en nuestro organismo. Y nosotros lo vamos a identificar como un mareo o vértigo. Esas son las causas comunes que pueden encontrarse con un vértigo. También existen unas causas patológicas específicas. Y esa, me salí. Por aceptar algunos que están entrando atrasados, me salí. Dígame qué están viendo en su pantalla, por favor. Patologías del oído interno, doctor. Vértigo y definición. Ahora sí está con causas patológicas que acompañan. Causas patológicas, ¿no? Ya, gracias. Entonces, aquellas causas que hemos visto eran aquellas causas comunes que podíamos encontrar, pero ahora hay unas causas específicas y patológicas. Por ejemplo, un paciente que sufrió un ABC, un accidente cerebrovascular por isquemia o por hipertensión puede ser, ya va a tener como secuela
problemas del equilibrio. Pacientes con esclerosis múltiple también, pacientes con convulsiones y pacientes portadores de tumor cerebral que van a comprometer el equilibrio. Por eso es importante saber si el equilibrio o el vértigo, mejor dicho, es de origen central o es periférico, y de eso se trata su práctica segunda. La tercera práctica. Esto es importante en la orientación a la hora de la consulta, ¿ya? Tenemos que saber las 4 cositas básicas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Esas preguntas son muy importantes porque nos van a direccionar al vértigo y nos van a llevar a la patología que nosotros sospechamos como hipótesis diagnóstica, ¿ya? ¿Cómo surgió el vértigo? ¿Cuándo surgió? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Dónde surgió? ¿Qué tiempo le duró? ¿Cómo comenzó ese mareo? Si duró horas, si duró minutos, o si duró días. Eso es importante porque cada patología que vamos a ver a seguir tiene esta peculiaridad de la duración del vértigo, ¿ya? Y el por qué es importante. Eso es para identificar exactamente la causa del diagnóstico presuntivo. Entonces esas preguntitas son importantes, ¿ya? El cómo, cuándo, dónde y por qué. Las patologías que vamos a ver del oído interno son estas 4, ¿ya? La laberintitis, el vértigo posicional benigno o paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere y la neuronitis vestibular, ¿ya? Son estas 4 patologías, todas cursan con vértigo y las vamos a ver una por una a seguir. ¿Qué será la laberintitis? Dios mío, toda vez que alguien quiere entrar, me arruina la presentación. Voy a dejar de admitir a esta hora. Me dicen de nuevo que están viendo en su pantalla, por favor. Laberintitis, doctor. Muy bien. Mucha gente la identifica al mareo como una laberintitis. Y dicen, ay, el doctor me ha dicho que tengo laberintitis. O cuando ya se marea, dice, ya me vino mi laberintitis. ¿No? Es una cosa muy común que nosotros percibimos en la población. Pero la laberintitis de todos los mareos no llega pues ni al 10% de esos casos que han habido por mareo. La mayoría son metabólicos o de otra índole. Pero la laberintitis en sí es muy poco probable. Pero es una terminología que por comodidad al vértigo lo llaman de laberintitis. Por decir algún diagnóstico, los médicos que no entienden sobre esto lógicamente, dicen laberintitis, ¿no? Porque está con una infección de laberinto. Pero para que haya una laberintitis, tiene que haber ya sea un trastorno inflamatorio o infeccioso, que va a producir un edema, una hinchazón del oído interno, en todos sus segmentos del oído interno. Vean bien, hay 2 formas de laberintitis. Una forma que es serosa y la otra forma que es supurada. La serosa está relacionada con un exudado cero inflamatorio después generalmente de una otitis media aguda. Y vean que la supurada, la otra forma de laberintitis, se trata de un exudado ya purulento, o sea que hay infección de verdad, ya no hay inflamación. Aquí ya está producido por unas bacterias, esa secreción. Y va a haber relación con las otitis medias crónicas. O sea que un paciente que tiene otitis media crónica sí puede llegar a tener una laberintitis. Y va a haber una pérdida de la función vestibular y parcialmente coclear, o sea, también de la audición del oído afectado.
generalmente es unilateral. Siempre hay un lado de los oídos que está enfermo o que está comprometido. Porque nunca he visto que haya una otitis media aguda bilateral. Existe, pero es poco probable. O también otitis media crónica bilateral. Más son las unilaterales. Entonces, para que diga una paciente, tengo la laberintitis, tendría que haber, primero que nada, tenido una otitis media aguda o una otitis media crónica, ¿no? Eso es importantísimo saber, para que ustedes se den cuenta que no es tan fácil el diagnóstico. No es tan fácil el diagnóstico. Bueno, entonces, nosotros para saber si esa paciente que viene al consultorio y dice, doctor, estoy con mareos, parece que me vino mi laberintitis, lo primero que vamos a hacer es ver el oído y si el paciente tiene alguna señal de otitis media. Como no hay señales de otitis media, ya descartan que es otitis media aguda. Pero nos vamos a topar generalmente con un tímpano abierto o con una otitis media aguda o crónica. ¿Y qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener el famoso vértigo, va a tener nistagmus, puede tener nistagmus, y el nistagmus se lo identifica como movimientos involuntarios del globo ocular. Va a tener hipoacusia unilateral del oído enfermo, del oído afectado, y puede llegar a tener náuseas o vómitos, como también el zumbido. ¿Ya? Esos son los síntomas que le caracterizan a una laberintitis. Pero primero está el vértigo. El vértigo, ¿ya? El vértigo es lo que predomina en estos pacientes. Y como hay un hinchazón, un edema de todo el sistema auditivo interno, va a haber una alteración de los movimientos por reflejo oculomotor de los ojos. A eso se llama nistagmus. ¿Qué vamos a hacer para identificar el problema? Vamos a hacer un examen físico, neurológico completo. Vamos a pedir una electroencefalografía para descartar problemas de origen central. Vamos a acompañarnos pidiendo una tomografía computarizada del cráneo, como también una resonancia magnética del cráneo. Justamente estos dos estudios por imagen es para descartar tumores o lesiones graves del sistema nervioso central que no tengan nada que ver con el sistema nervioso periférico, que son nuestros oídos. Central, sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, bulbo. Y periférico, ya las ramas laterales del octavo par craneal, o sea, oído. No confundan lo que es central de lo periférico, ¿ya? Desde ahora manejamos ese concepto. También pediremos una audiometría para ver cuál de los oídos es el afectado. Y esto que es importante, las pruebas calorimétricas, que se hace un calentamiento y un enfriamiento del oído con agua. Estimulación calórica se llama, para comprobar los reflejos oculares. Justamente aquí está la respuesta del nistagmus. Para eso se hacen las pruebas calorimétricas. Y finalmente podemos pedir una electronistagmografía, que es una cosa similar a estas pruebas calorimétricas, donde vamos a ver con rotaciones que se le produce al paciente los movimientos involuntarios del globo ocular, conocidos como nistagmus. ¿Ah? Así que estos son los exámenes que podemos acompañar para un diagnóstico de una patología de oído interno. Y bien, una vez que ya tenemos un diagnóstico más o menos claro, comenzamos con el tratamiento. Y en el tratamiento usamos medicamentos como el dimenhidrato y la piridoxina, que es la B1, la B6, mejor dicho, para controlar las náuseas y los vómitos. ¿Ya? Eso es importante.
Medicamentos para aliviar el vértigo, tenemos una variedad para poder escoger. Tenemos la cinaricina, fumaricina, metricina, escopolamina, y ahora estamos usando mucho la betistina. ¿Saben qué? Creo que lo voy a escribir ahora y lo voy a actualizar. Ah, no me da. No me da. Estoy con presentación de slide. Pero anótenlo, betistina, ¿ya? La betistina es uno de los últimos medicamentos que alivian el vértigo. Y también llegamos a usar los antiinflamatorios con corticoides. Eso cuando los síntomas ya están severos. También podemos usar antihistamínicos que disminuyen la secreción por los bloqueadores H1, o sea, de la histamina, los anticolinérgicos y los sedantes e hipnóticos. Estos sedantes e hipnóticos, más que todo, para que el paciente no entre en un estado de depresión y ansiedad, porque a nadie le gusta estar borracho sin haber bebido, ¿no? Vulgarmente hablando, pero estos sedantes hacen con que los pacientes estén un poquito más relajados. Es importante el uso de estos ansiolíticos o sedantes. ¿Cómo prevenimos una crisis de laberintitis? Primero se le dice al paciente que se mantenga quieto, que descanse cuando está con los síntomas, que reanude gradualmente su actividad laboral, ¿no? Que no lo haga de golpe, que evite los cambios de posición repentino, o sea, que no maneje movilidad, por ejemplo, porque cualquier rato le bocinea el micrero de lado y ella se da la vuelta o él se da la vuelta y ahí nomás le viene su crisis de vértigo. Peor en Santa Cruz, ¿no? Los micreros entran como les da la gana y uno ya pues tiene que cuidarse de ellos. Y de los taxistas también han entrado ya en el mismo círculo. Quien pone la punta pone la cola, dice, ¿no? Entró la cabeza, entró el cuerpo. No les importa si chocan o no chocan. Hay algunos que están riendo, no sé por qué. Pero es la verdad. Que no lea cuando está con los síntomas de vértigo y que evite las luces brillantes, porque eso también va a tener relación con los reflejos oculomotores y puede producir nistagmus. Bien, esa es una de las patologías que ya la he mencionado, la laberintitis. Ahora vamos a hablar de la segunda patología que se llama el vértigo postural paroxístico benigno. ¿Ya? ¿Qué características tiene este vértigo en esta enfermedad? Primero que nada, tiene un inicio súbito, o sea, aparece rápido, dura menos de un minuto ese mareo, o sea, ese vértigo. La mayoría de estos episodios se desencadena después de haber movido la cabeza de manera brusca o haber hecho un acto giratorio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de nuestro oído interno tenemos el laberinto óseo y el laberinto membranoso, donde están los canales semicirculares. Dentro de estos canales semicirculares existen residuos de calcio y descamación de las propias células que están alrededor de los canales semicirculares. Estos residuos de calcio o también descamación de las células epiteliales que están en el interior de los canales semicirculares se desprenden y llegan a un momento en el cual pueden obstruir el pasaje del líquido linfático que debe fluir normalmente por estos conductos, ¿ya? Y al obstruir, nos va a mandar una información errónea por el nervio vestibular, que es la otra rama del octavo par, de que no estamos en hiperestación y tenemos el mareo, el vértigo. ¿Ya? Esa es la fisiopatología de esta enfermedad del vértigo postural paroxístico benigno.
En esta enfermedad no existe hipoacusia ni zumbido. O sea que, a diferencia de la anterior, en la anterior cursa con una hipoacusia del oído que está afectado, que haya tenido otitis media, ya sea aguda o crónica. Aquí el paciente no tiene problemas de audición y tampoco zumbido. Y entre los síntomas después del vértigo, generalmente el paciente se queja de algunas patologías visuales, o sea, de algunas alteraciones visuales que él ve de manera sobrecargada por el reflejo oculomotor o que se está moviendo los objetos. Es importante porque el paciente cuando va a girar la cabeza generalmente tiene una sobrevisión como percepción de las cosas que estuvieran moviéndose y no es así, ¿no? Esa es una de las patologías que también cursan con problemas de nistagmus y también en los casos muy graves de vómito, ¿ya? Tiene sus diferencias, si ustedes están viendo una de la otra. Y para diagnosticar esta enfermedad del vértigo postural paroxístico benigno, una de las maniobras principales se llama la maniobra de Dix-Hallpike, escrito ahí con verde, o Dix-Hallpike, si quieren leerlo así, sin ser hecho al gringo. Dix-Hallpike, ¿no? También hace parte de su tarea en la práctica para que ya lo vayan anotando, investigando de qué se trata. No les voy a decir aquí. Son maniobras que se hacen con el paciente para diagnóstico del vértigo postural paroxístico benigno. Y todo lo que ven a seguir es una copia de la laberintitis. Se debe hacer un examen físico, un examen neurológico completo del paciente con las maniobras estáticas, dinámicas, que también les voy a mencionar en su momento para su tarea siguiente. El electroencefalograma, la tomografía de cráneo, la resonancia de cráneo, las pruebas audiométricas para descartar que no haya compromiso auditivo, las pruebas calorimétricas, que ya les he mencionado cómo se realizan, y la electronistagmografía. ¿Se han dado cuenta? Todo es casi lo mismo en cuanto a exámenes subsidiarios para el vértigo postural paroxístico benigno. Pero lo más importante es esta maniobra, la maniobra de Dix-Hallpike. ¿Ya? Eso es importante. Una vez que diagnosticamos, podemos hacer un diagnóstico diferencial con estas enfermedades, con el pseudovértigo postural paroxístico benigno, el vértigo paroxístico maligno, el vértigo postural persistente, el vértigo postural recurrente, el vértigo postural incapacitante, con este síndrome de Linden-Hammerway, y el vértigo postural del anciano. Todas estas son para diagnóstico diferencial del vértigo postural paroxístico benigno. No es lo mismo un vértigo postural paroxístico benigno que tiene la causa específica con este vértigo postural del anciano, porque ustedes se han dado cuenta que un viejito cuando gira o cuando se da la vuelta de manera repentina, generalmente pierde el equilibrio y acaba cayéndose, ¿no? La gente se ríe diciendo de que le ha venido su laberintitis. Vean que está mal dicho laberintitis, pero es una forma común de hablar y de decir que está con vértigo. Estas son maniobras ya de tratamiento, porque ¿qué vamos a hacer con aquellas? ¿Cuál sería, a ver, recordemos, cuál sería la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Quién se anima a decir sin ver lo que voy a decir después? ¿Qué les dije que produce esta enfermedad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ha producido o lo que
lo que nos conlleva a tener un vértigo postural paroxístico benigno. Doctor, sería la acumulación de calcio de células descamadas. Eso, la obstrucción de los canales semicirculares, principalmente por donde corre la endolinfa, produciendo los canalículos litiares, o sea, los cálculos dentro de estos canales conductos semicirculares. Esa es la principal fuente de diagnóstico. Y para eso, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unas maniobras que se las llama la de Epley y las maniobras de Semon y Brandarov. Anótenlo si quieren, porque también hace parte de su siguiente tarea. Son maniobras que van a hacer que aquellos cálculos, aquellas descamaciones de las células que están obstruyendo los canales semicirculares, fluyan con estas maniobras hacia el torrente linfático normal por el utrículo, sáculo y al ducto endolinfático. Esto hace con que se elimine de esa manera y es el tratamiento. Entonces, si se dan cuenta, aparte de hacer las maniobras, que es lo más importante, tenemos también lo mismo que hemos usado con el anterior paciente, los antihistamínicos, anticolinérgicos, sedantes, que sí se les puede dar para el vértigo. Bien, vamos a parar aquí un ratito porque ya el tiempo se me va a acabar, el tiempo gratuito de Zoom. Si quieren copiar un poquito más aquí, qué es lo que funciona, o qué es lo que se hace en el paciente con vértigo postural paroxístico benigno, son las maniobras de Epley, maniobras de Semon y ejercicios de Brandarov. Anótenlo, cópienlo como está lo verde, para que eso les ayude en su tarea. Siguiente. Vamos a parar aquí y les voy a hablar sobre la enfermedad de Meniere, que es la tercera enfermedad del oído interno que cursa con vértigo. Voy a dejarles de compartir pantalla. Me dicen qué título están viendo en su pantalla, por favor. Tiene que decir enfermedad de Meniere, ¿es eso? Sí, doctor. Sí, Enfermedad doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar ahora sobre la enfermedad de Meniere. Y la enfermedad de Meniere se la considera como un trastorno del oído interno que afecta tanto el equilibrio como la audición. Las dos cosas, ¿no? Y fisiopatológicamente sucede esto. Una crisis hipertensiva endolinfática. O sea, hay un aumento de la presión de aquel líquido endolinfático que circula por el sistema laberíntico del oído interno. Para que entiendan mejor, les voy a mostrar a seguir qué es lo que quiero. Este es el laberinto por donde circula el líquido endolinfático. Entra por el ducto coclear, utrículo, sáculo, los canales semicirculares y el gran ducto y saco endolinfático. Entonces, todo esto hace parte del sistema endolinfático. Para los que están entendiendo como si fuera quechua o hindú esto, es esto lo que quiero que ustedes sepan. Que aquí tenemos el oído interno y estas son las partes que les acabo de mencionar. Vean, tenemos el sáculo, el utrículo, los canales semicirculares y el ducto endolinfático, ¿no? Por aquí circula un líquido que se llama endolinfa. Y en esta patología, esa endolinfa está con aumento de la presión. ¿Y qué va a pasar si aumenta la presión? Así como aumenta la presión arterial en nuestro organismo, puede aumentar aquí la presión linfática de este sistema.
Y al haber aumento de la presión linfática de este sistema, estas celulitas que están dentro de los canales semicirculares o dentro del conducto auditivo interno, estas de aquí, que son las células ciliadas que están en el órgano de Corti, estas células pilosas, se las van a llamar así, las que están sobresaliendo cerca de donde circula el líquido endolinfático, va a producir lo siguiente. Si ustedes ven en este slide, estoy mostrando una parte del canal semicircular donde están estas células llamadas células pilosas que se encuentran dentro del oído interno. Estas mismas células, pero aquí ya son diferenciadas para el oído interno, o sea, para la región vestibular, están también en el acocle, en el caracol, que se llaman células ciliadas que están en el órgano de Corti. Pero aquí están en una región ampollar, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando el líquido linfático está aumentado de presión? Estas celulitas que van a tener sus terminaciones nerviosas, que no son más que neuronas, van a ser inervadas por el nervio vestibular. Cuando la presión del líquido endolinfático está aumentada, estas células se van a lateralizar y van a mandar una información errónea, negativa, hacia el nervio vestibular. O sea que no estamos más en bipedestación y nos manda como si estuviéramos en movimiento, en lateropulsión o lateralización. Hay alguien que está con su micrófono, no puedo volver para atrás. Por favor, apaguen sus micrófonos todos. Hay una interferencia. Gracias. Entonces les decía que cuando la presión endolinfática está aumentada dentro del sistema endolinfático, estas células que no son más terminaciones nerviosas van a mandar una información negativa o errónea hacia el nervio vestibular, como si estuviéramos en constante movimiento. De ahí viene el vértigo. Porque si estuviéramos en bipedestación, estas celulitas no se mueven. O cuando nos movemos, estas células también se mueven con nuestro cuerpo cuando estamos en movimiento. Pero cuando no estamos en movimiento y está el movimiento hecho patológico por la presión endolinfática, nos da el vértigo. Aquí está la fisiopatología de esta enfermedad. Por eso se produce la enfermedad de Meniere. No existe una causa específica para la presentación de la enfermedad de Meniere, pero muchos autores han relacionado con esto, con el traumatismo craneal, un traumatismo antiguo, un traumatismo acústico, hipotiroidismo e infecciones del oído medio como la otitis media crónica y en algunos casos una sífilis terciaria. Todos estos son factores que aumentan el riesgo de que aumente esa presión endolinfática dentro de nuestro oído interno. Y otros factores que aceleran que pueda presentar el paciente una enfermedad de Meniere son quienes fuman, quienes beben mucho alcohol, quienes han tenido una enfermedad viral reciente. ¿A qué se refiere con enfermedad viral? Podría ser una parotiditis, una enfermedad viral como una mononucleosis, etc., ¿no? El estrés también está formando parte de algunos factores de riesgo. El uso de medicamentos como el ácido acetilsalicílico, más conocido como la aspirina, puede producir, y también la parte genética. Si el paciente sabe que ha tenido algunos familiares que tuvieron esta enfermedad, fácilmente puede llegar a tener. Bueno. En cuanto a los síntomas, tenemos primero que nada el vértigo, como ya lo saben,
Además está decir de qué se trata el vértigo. Hipoacusia, generalmente unilateral, pero también puede haber bilateral. En este caso, el zumbido, y en las crisis intensas de esta enfermedad de Meniere podemos encontrar episodios vasovagales del paciente, o sea que pueda tener problemas de sudoración, taquicardia, bradicardia, palidez, etc. Y también encontramos en crisis, solo en crisis intensas de hipertensión endolinfática, el nistagmus, ¿ya? Y las náuseas y vómitos. Solo en crisis, no es unos síntomas que sí están presentes siempre. Solo cuando hay crisis hipertensiva, o sea, cuando así como tenemos crisis hipertensiva arterial, aquí podemos tener crisis hipertensiva endolinfática, ¿ya? A eso me refiero. Bueno, aquí ya los signos y exámenes que podemos ayudarnos son la electronistagmografía, una audiometría y la tomografía, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, para descartar que esa patología de vértigo está siendo causada solamente en el oído y no en el sistema nervioso central por algún tumor o alguna otra patología del sistema nervioso central, que cursa también con el vértigo. Entre sus diagnósticos diferenciales tenemos el neurinoma del acústico, la neuronitis vestibular, que la vamos a ver ahorita a seguir, la distonía neurovegetativa, por los síntomas vasovagales que les he mencionado hace rato, el vértigo postural paroxístico benigno, que ya lo hemos avanzado, y el síndrome de Lermoyes. Son algunas patologías que pueden tener como un diagnóstico diferencial. Bueno, el tratamiento es muy similar a una laberintitis, porque primero tenemos que aliviar los síntomas y disminuir aquella presión endolinfática. Para aliviar los síntomas, usamos, igual que en la laberintitis, podemos usar el dimehidrato, la piridoxina, para disminuir las náuseas y la sensación de vómito o de mareo. Mejor dicho, y medicamentos para el vértigo tenemos los mismos que hemos querido usar para la laberintitis, que son la flunaricina, cinaricina, meclicina, el ginkgo biloba, entre algunos, ¿no? Y anticolinérgicos sedantes. Si se han dado cuenta, el tratamiento es muy similar al de una laberintitis, pero el tratamiento quirúrgico es lo que varía en esta enfermedad. Porque cuando hay hipertensión del líquido endolinfático, tenemos que disminuir esa presión. ¿Y cómo? El tratamiento quirúrgico consiste en hacer un tratamiento radical o conservador. En el radical hacemos la laberintectomía. Se puede hacer de manera transtimpánica, o sea, por dentro del conducto auditivo, o transmastoidea, por detrás de la oreja, ¿ya? Infelizmente, en esta opción, la sordera de estos pacientes es irreversible. O sea, podemos dejarlo sordo para siempre. Pero ya no con mareos, ¿no? Pero ya perdió la audición. Mientras que el tratamiento quirúrgico conservador consiste en hacer la neurectomía selectiva. Solamente aquellas ramitas que van hacia el vestíbulo se las puede anular o cortar, haciendo también una crioterapia o un drenajecito del saco endolinfático. Se pone una sondita para drenar el líquido excedente que está produciendo hipertensión endolinfática. De eso se trata el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad de Meniere. Y por último vamos a hablar sobre la neuronitis vestibular, que es la última patología del oído interno que también cursa con vértigo. Su nombre lo dice, neuronitis vestibular, una inflamación o una afección solamente de la rama vestibular del octavo par craneal. Y se caracteriza por una pérdida brusca, aguda del laberinto. Generalmente es unilateral, difícilmente hay bilateral.
Entonces, uno de los laberintos, ya sea izquierdo o derecho, se va a inflamar el nervio y va a parar de funcionar. No hay una causa exacta, se dice que es idiopática, ya esta sea viral o una vasculopatía. ¿Qué quiero decir con viral? Que haya cursado con alguna infección viral reciente y que haya afectado el oído interno. O una vasculopatía. Ustedes saben que todo nervio tiene vida y está irrigado por arteriolas, ¿no es cierto? Esas arteriolas que nos nutren a los nervios se obstruyen y pueden dejarlo al nervio sin función. El nervio se isquemia, se paraliza y no funciona. ¿Ya? Por eso el problema de vasculopatía, hay una vasoconstricción de las arteriolas que nutren el nervio. Por eso se para el nervio de funcionar. Clínicamente se la caracteriza esta enfermedad de neuronitis, ya no como las otras. Aquí este vértigo puede durar días de manera intercurrente, o sea, ya no es segundo ni minuto, digamos, ¿no? O ya no es una crisis nada más. Este dura varios días. Y no afecta la audición. Ya vimos en 2 que afectan la audición y 2 que no afectan la audición, ¿no? Tienen que estar atentos con lo que yo voy hablando, porque de ahí salen las preguntas del examen. Yo a veces hago de múltiple opción y digo, entre las opciones pongo hipoacusia, vértigo, nistagmus, y ahí se confunden completamente todo. Si ha estudiado va a responder bien, pero si ha ido a copiarla de múltiple opción, está jodido, porque las preguntas estas que yo hago de múltiple opción son para leerlas bien, ¿ya? Así que es aquí donde tienen que saber las diferencias entre una y la otra. Entonces, para el diagnóstico, hacemos lo mismo que hemos hecho para la laberintitis. Pedimos un examen otoneurológico completo, con todo lo que he mencionado hace rato. Y aquí también se usa la rehabilitación vestibular. O sea, aquellas maniobras que hemos hecho para liberar aquellos calculitos que están en el sistema auditivo, en los canales semicirculares, lo mismo se puede usar aquí para aliviar los síntomas del vértigo y dejar que el nervio vuelva a funcionar. De eso se trata la neuronitis vestibular. Voy a hablarles un poquito sobre malformaciones congénitas del oído. Hasta ahí ya estamos más o menos con todas las patologías que se presentan en el oído externo, oído medio y oído interno. Ahora estos capítulos son medio separaditos y solamente las vamos a ver así de manera, bueno, separada, valga la redundancia. Todos tienen que saber esto. Aspectos embriológicos son generales. El ectodermo va a dar como derivación a la piel y todos sus anexos. ¿Cuáles son los anexos? Uñas, pelos, vellos, etcétera, ¿no? Glándulas sebáceas y demás. El mesodermo, jóvenes, da todo lo que es el tejido conjuntivo, los músculos, huesos, cartílagos y vasos, o sea, arterias y venas. De ahí sale el mesodermo. Y del endodermo va a revestir toda la mucosa de los órganos internos de nuestro cuerpo. Ya quieran ustedes decir el corazón, el hígado, los intestinos, el estómago, lo que ustedes quieran, los riñones, es el revestimiento de todos los órganos internos que tenemos en nuestro organismo. Esto es general, es básico, tienen que saberlo. Pero nos vamos a abocar ahora a la parte de la materia, que es otorrinolaringología. Y estamos en el oído. Vean cómo el oído externo se forma, por ejemplo, el pabellón auricular, nuestra oreja. Se forma por la unión de 6 tubérculos. 3 tubérculos del primer arco branquial y 3 tubérculos del segundo arco branquial. Eso forma el pabellón auricular, la oreja, la concha.
Y el conducto auditivo externo se forma por la hendidura o por la fusión entre el primero y el segundo arco branquial. De ahí que tiene un fondo de saco hasta llegar al tímpano. Por eso el conducto auditivo externo tiene una doble formación, tanto del primer arco como del segundo arco branquial. El oído medio. En el oído medio tenemos la caja del tímpano y la tuba auditiva que se forman de esto, de lo que se llama el receso tubo timpánico, que viene del primer arco branquial o de la primera bolsa branquial. Y la membrana timpánica tiene doble formación, una parte externa por el ectodermo y una parte interna por el receso tubo timpánico, que es de la primera bolsa branquial. Por más delgadita que es la membrana timpánica, esta es su formación. De aquí se forma. Ahora los huesecillos también tienen su peculiaridad. El martillo y el yunque se forman por la parte dorsal del cartílago de Meckel. Y este cartílago de Meckel es del primer arco branquial. Ya el estribo, solo el estribo, deriva del segundo arco branquial, o sea, del cartílago de Richter. Mira, estos nombres yo me acordaba, los veía en embriología y decía, ¿de dónde miércoles sale esto? ¿Qué es esto? Ya después cuando fui leyendo un poquito más, ya me di cuenta, son nombres, son nombrecitos que alguna vez los vi en mi vida, en embriología, en primer año de medicina. Meckel y Richter. Así es, uno acaba viendo su importancia ya después. Tenemos un músculo que es el tensor del tímpano. Este deriva del primer arco branquial y está inervado por el trigémino. Y el músculo estapédico, que ya les he preguntado a algunos en práctica, ya saben que es un musculito que está en el estribo, nos sirve de protección para los ruidos fuertes. Este deriva del segundo arco branquial, pero su inervación está dada por el nervio facial, ya nada que ver con el octavo par craneal. Y el tensor del tímpano tampoco nada que ver con el octavo par, estado por el trigémino, una ramita del trigémino. Y el oído interno ya se forma por una condensación o una invaginación del mesodermo. Y este mesodermo deriva el saco endolinfático, los canales semicirculares, ya sea el anterior, medio y posterior, de este tubo neural, ¿no? O sea, del mesodermo, oído interno. Las malformaciones que las vamos a ver a seguir ya tienen que ver con alteraciones congénitas. Son malformaciones congénitas del oído. Una orejita pequeña se llama microtía. Una orejita muy ridícula o un esbozo de orejita se llama anotia, cuando ya no hay oreja. Y cuando la oreja es muy grande se la llama macrotia. ¿Ya? Así se las llama al tamaño, según el tamaño, la malformación congénita. Existen malformaciones que van añadidas a esta alteración del oído externo, con el oído medio. O sea, que puede haber una atresia isolada del conducto auditivo externo y puede haber una atresia del conducto auditivo externo con una microtía. Como también podemos encontrar una atresia del conducto auditivo externo con malformaciones del oído medio, de la cadena de huesecillos, y una atresia con malformaciones del oído interno. Esta última es la más común. Se ve una malformación del oído externo con algunas del oído interno. Las malformaciones de la cadena osicular también son comunes en los pacientes con malformación congénita. Por eso es que difícilmente rehacemos un oído malformado genéticamente, solo la parte estética. Aquí hay una clasificación según este autor, según Coleman, ¿ya?
existen las anomalías mayores, las menores y las malformaciones cocleares. En el grupo 1 o anomalías menores está conducto auditivo externo presente o estrecho y con cadena de huesecillos fijos, alteración del oído medio. En el grupo 2 tenemos malformaciones mayores. El pabellón auricular está ausente o alterado, puede ser una micropía, pero el conducto auditivo externo ausente, o sea, una atresia total del conducto auditivo externo. Y aquí no interesa si puede haber o no malformaciones de la cadena osicular, porque ya está con el oído medio alterado. Y las del grupo 3, malformaciones cocleares, en estas pueden haber agenesia o atresia de la cóclea. O sea, no hay cóclea o puede haber una cóclea malformada y pequeñita. Igual no funciona. No funciona. Aquí les muestro unas fotitos. Desde una anotia, que no hay nada. Una microtia, que es esta de aquí, hasta una macrotia, que es de aquí, ¿no? Tengo una otra imagen más ampliada. Esta es una microtía con atresia de conducto auditivo externo. O sea, no se ve el conducto, no está formado el conducto auditivo externo. Pero para suerte de estos niños, siempre nacen solamente con un lado malo y el otro bueno. Por eso es que se desenvuelven normalmente en el medio ambiente. Miren aquí las formas de una secuencia. Anotia, microtia, normal y macrotia, ¿no? Son las formas en las cuales podemos encontrar una oreja, un conducto auditivo externo presente en la 1, en las figuritas 3 y 4 y presente en la 1 y 2. Existen unas patologías de tejido remanescente que también son congénitas. Se llama tubérculo de Darwin, coloboma auris, fístula preauricular y apéndice apendicular. A ver, aquí les muestro en dibujo. Un tubérculo de Darwin generalmente está en el pabellón auricular en la región del hélix. Ya, esto se llama tubérculo de Darwin. Esta otra es el famoso coloboma auris. Es como un lunar que cada vez se le infecta a los pacientes y pueden producir una fístula de primer arco branquial. Fístula preauricular. Ahí está infectado, ya produce una fístula de coloboma auris. A eso se llama coloboma auris infectado o fistulizado. Y este es el famoso tubérculo, un tubérculo de Darwin, o Kirichi, que ustedes quieren llamarlo así vulgarmente, es un tubérculo, también es congénito. Muchos tienen. De cada 100 personas hay 1 o 2 que sí tienen esto. Y no les producen ningún problema, ¿no? Ahorita se van a palpar en su oreja ustedes y van a ver que algunos de ustedes tienen esto. Bueno, era para que lo hagan después. Bien, vamos a quedar aquí, porque después vamos a hablar sobre otoesclerosis. Bien, joven. Eso es lo que quería hablar hoy día. Por suerte hemos terminado bien lo que yo me propuse como temas de hoy. Y a la próxima clase vamos a hablar sobre otoesclerosis, sordera súbita y alguna otra patología más. Presbiacusia y o trauma sonoro acústico. Una de esas 3 o 4 vamos a llevar. Bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Porque ya no nos queda mucho tiempo. O calle para siempre, dice, ¿no? Hable ahora o calle para siempre. Nadie quiere preguntar nada. ¿Saben qué? No es por nada, pero ni a mí me gustaba la parte de oído cuando estaba estudiando. Peor en la residencia, a la fuerza tenía que aprender esta parte de oído.
Es media complicada. Pero ya vamos a terminar. ¿Quién quiere preguntar algo? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario quitar el tubérculo de Darwin? Más estético. Es más que todo estético lo del tubérculo de Darwin. Recording in progress. Perdón, Ah, ya. Gracias, doctor. Generalmente el tubérculo de Darwin, igual así como es congénito, no causa ningún problema auditivo, solo estético. Pero sí, sería bueno retirarlo, ¿no? Porque crecen, algunos crecen mucho y deforman la parte preauricular del trago. Otros se quedan muy chiquititos y no les trae ningún problema. ¿Qué, alguno tiene en tu casa? Tenía un primito que tenía, pero le quitaron, o sea, le se hizo quitar de ellos. Y obviamente sí le dijeron por estética, pero pensé que tenía alguna otra. No, no conlleva con nada, pero sí es bueno operarlo para que no quede estéticamente feo. Algunos crecen mucho, como te digo, y deforman la parte de la región del trago.